Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí Alejandro Avilés, de Cine Alejandro. Gracias por estar aquí, por seguir nuestros vídeos. Hoy os vamos a hablar de un tema que es un tema que a mí personalmente me influyó mucho cuando estuve siguiendo mucho el tema de Robert Kiyosaki. Me ayudó a abrir la mente en relación a que una persona pues es rica no por el dinero que tiene, sino por cómo piensa. Entonces, independientemente de las circunstancias en las que tú te encuentres hoy en día, puedes cambiar el rumbo de tu vida y puedes hacerlo de una manera gratuita. Y esa manera es empezar a pensar de una forma diferente, empezar a pensar como piensan los ricos. Yo os voy a hacer un esquema que refleja el pensamiento de las personas que van a tener en un futuro riqueza, o que actualmente son ricos y son ricos porque piensan de esta forma. A diferencia de cómo piensa la gente pobre, no tiene que ver con el dinero que tú tienes en el bolsillo, sino con la forma de pensar que tú estás teniendo actualmente. Porque una persona puede ser pobre durante toda la vida o puede ser pobre durante un tiempo por circunstancias, pero si tú tienes una mentalidad de este tipo, te va a ayudar a poder salir a otro nivel, a poder, encontrar la solución para poder mejorar la economía. Entonces, sin más, te voy a explicar algunos puntos que tú tienes que tener en cuenta para poder pensar como rico y tener la diferencia de cómo piensan los pobres, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a describir cómo piensan los ricos. Entonces, las personas habitualmente tienen un ingreso, ¿de acuerdo? Un ingreso que puede venir por un salario, tú puedes ser una persona que seas autónomo, dediques a trabajar por tu cuenta. El caso es que tienes un ingreso, puede ser que sea fijo o variable, ¿de acuerdo? Entonces ese ingreso viene por un trabajo o por un negocio, o si eres autónomo tienes tu ingreso, o vas por comisiones, sea como sea, es la forma de ganar dinero. Esta forma de ganar dinero, yo cambio tiempo por dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más tiempo yo dedico al trabajo, más ingresos tengo. Habitualmente suele ser así. Yo me he dedicado a trabajar como fisioterapeuta y era de esta forma. Cuantos más pacientes yo veía, más dinero ganaba, ¿cierto? Sin embargo, menos tiempo tenía. Es un ingreso que se llama ingreso limitado, porque tiene que ver con la dedicación que tú le pones al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de ingreso, luego están aquí la parte, voy a explicar los diferentes puntos y luego voy a explicar cómo es el esquema. Luego están los gastos. Los gastos tienen que ver con el gasto de la luz, el agua, pagar el móvil, los viajes, las comidas fuera, la diversión, el fútbol, el gol, ¿cómo se llama? El Canal Plus. Todas estas cosas que nosotros pagamos, la gasolina, diariamente, que suele ser un gasto diario, y que hacen que vayan consumiendo el ingreso que nosotros hemos tenido, ¿vale? Luego están los que son los pasivos y los activos. La diferencia entre pasivo y activo tienes que tenerla muy clara, ¿de acuerdo? Imagínate que tú hoy dejas de trabajar por lo que fuese, ¿de acuerdo? Un activo va a poner dinero en tu bolsillo, ¿sí? Al mes siguiente va a poner dinero en tu bolsillo. Un pasivo es aquel que al mes siguiente te va a quitar dinero de tu bolsillo, ¿de acuerdo? El que te quita dinero de tu bolsillo es un pasivo y el que te pone dinero en tu bolsillo es un activo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo una casa maravillosa, fantástica, en el mejor lugar de tu ciudad, y al final de mes yo tengo que pagar una hipoteca de 500, 1000 o 1500 euros, ¿sí? Ese gasto, eso es un pasivo, aunque la gente tenía por costumbre decir que una casa era un activo. No es una realidad, a no ser que la tengas alquilada y que el alquiler cubra la hipoteca y encima te dé dinero.
Entonces, eso es un activo. ¿Por qué? Porque si yo, en el primer caso, dejo de trabajar, tengo que pagar 1.000 euros todos los meses para pagar la hipoteca. Entonces, me quita dinero del bolsillo. En el otro caso, si yo esa misma vivienda la tengo alquilada y me pagan 1.500 euros de alquiler, pues tengo un activo de 500 euros mensuales. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El dejar de trabajar, si eso te reporta o te quita. ¿Vale? Entonces tenemos pues la hipoteca, un préstamo, la letra del coche, diferentes préstamos que tengas con el banco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego pues un activo, pues rentas, alquileres, acciones, negocios que te reporten algún tipo de ganancias mensuales o semestrales o de algún tipo, y algún tipo de inversiones que tengas que te aporte dinero. Entonces, ¿cómo piensan los ricos y cómo manejan el dinero? Aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo tú manejas el dinero? Esto puedes empezar a hacerlo aun si tienes poco dinero. O sea, no tienes que ser rico para empezar a hacerlo. Evidentemente, nunca vas a llegar a ser rico si piensas así, porque es como empezar a querer donar cuando seas rico. Puedes empezar a hacerlo en porcentajes. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con los ingresos, tiene que ver con los porcentajes, y así, si tienes más dinero, evidentemente ganarás más, pero si tienes poco, podrás ir encaminado a poder ganar más. ¿Qué te quiero decir con esto? La mayor parte de las personas quieren mejorar sus ingresos, y eso es bueno porque te va a ayudar a acelerar el proceso, ¿sí? Si ganas más dinero, evidentemente va a facilitar más esto. Las personas los que piensan como ricos buscan trabajos extras o algún tipo de trabajo de negocio que te permita, o como trabajo como autónomo, que te permita mejorar pues tus ingresos. Luego, disculpa porque no he apagado el volumen del teléfono móvil. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer con ese dinero que yo he ingresado, una parte, entre el 10 y el 30%, lo vamos a revertir sobre los activos. ¿Sí? O sea, el dinero que tú recibes, del 10 al 30%, directamente lo retiras al activo. O sea, imagínate que nosotros ganamos 1.000 euros al mes. Vale, pues yo retiro de 100 a 300 euros cada mes para ir haciendo crecer mi activo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a producir esto? El que yo tenga activos, acciones, negocios, inversiones o rentas o ahorros, lo que va a hacer es que este tipo de ingreso va a hacer que el activo genere dinero y va a aumentar mi ingreso mensual. ¿De acuerdo? Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo, cuanto más ingresos pongo en los activos, más dinero voy a ganar mes a mes. ¿De acuerdo? Tengo un negocio, yo por ejemplo, eso lo he puesto en práctica, he ido retirando dinero de mis ingresos para poder montar negocios, y a día de hoy los negocios me han permitido ganar mucho más dinero que lo que yo generaba con ingresos como trabajo o como autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si yo no hubiese cambiado mi mentalidad y cuando empecé a poner el 10 o el 30% de mis ingresos, que quizás en un primer momento era muy poco, da igual si estás ganando 100 euros, pues pones 10 euros o 30 euros para retirarlo para activos. O sea, la excusa de que gano poco dinero no sirve. Simplemente haz un porcentaje. Hay personas que dicen, mira, es que yo tengo el 100% de mis ingresos, lo gasto, ¿no? O sea, gasto todo lo que ingreso. Evidentemente te vas a tener que quitar de cosas para poder cambiar tu vida. El que siga haciendo lo mismo tiene resultados similares, entonces tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados
diferentes. Esto parece un típico, pero es muy importante que lo tengas presente porque posiblemente, mira, tengas que cambiar tu situación. Y si has llegado a esa situación, o empiezas a hacer un cambio ahora o no vas a poder volver a hacerlo más adelante, porque en algún momento vas a tener que hacerlo, ¿de acuerdo? Es un consejo, puedes tomarlo o dejarlo, no importa. Lo importante es que tengas claro el concepto, ¿sí? Los gastos, las personas que piensan como ricos lo disminuyen. O sea, si tengo que pagar luz, agua, las cosas básicas, evidentemente, si puedes ahorrar, ahorra en gasto, tanto como puedas. Si te gusta salir a tomar cerveza y a divertirte, puedes hacerlo. Pero ten en cuenta que cuanto menos hagas por gastar, si en vez de tener un móvil mejor, pues tienes uno peor, o si en vez de tener toda banda ancha, pues tienes un poco menos, eso te va a hacer, y no te estoy diciendo que tenga que ser así, te va a hacer que los gastos sean menor. ¿Para qué? Para que esos ingresos puedan pasar a la columna de activos, que es lo que va a hacer que puedas salir de esa situación en la que te encuentras. Entonces, evidentemente, es un sacrificio actual por un bien futuro a corto, medio o largo plazo. ¿De acuerdo? Recuerda que manteniendo ingresos lo más altos que puedas, disminuyendo los gastos, aumentando los activos y disminuyendo los pasivos. Imagina que las personas ricas siempre han pospuesto las cosas buenas para más tarde. Las personas pobres lo que hacen es que quieren tener las cosas buenas desde un principio. Y como no pueden tenerlas desde un principio, piden préstamos. ¿De acuerdo? Préstamos hipotecarios o bien de coche, moto, etcétera, etcétera. Personas que no tienen paciencia para tener las cosas. Yo personalmente he sido así. Me compré una vivienda, compré un coche, una moto y estaba hasta arriba de hipotecas. Mi columna de pasivo era muy muy alta. A día de hoy he determinado no comprar nada que sea a plazo. Si tengo el dinero lo compro y si no lo tengo no lo compro. Eso ha sido la experiencia de estar en bancarrota, de estar prácticamente arruinado y de saber que lo que luego te va a comer mes a mes son tu columna de pasivos y de gastos. Entonces, mantén bajo los gastos, mantén bajo todo lo que son pasivos. ¿Por qué? Porque si tú centras tu atención en tu columna de activos, llegará un momento que los activos sean tan grandes que puedas permitirte comprar una casa, puedas permitirte comprar un coche sin tener que aumentar tus gastos y aumentar tus pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar esto, voy a poner cómo piensan los pobres para poder hacer una diferencia de mentalidad y por qué tantas personas están luchando por el dinero día a día, ¿de acuerdo? Así que un momentito y empezamos. Bueno, muy buenas a todos, aquí continuamos con la explicación. Hemos cambiado el esquema de cómo piensan los ricos, vamos a poner actualmente cómo piensan los pobres. Recordar que antes de empezar, antes de continuar, cómo piensan los pobres o cómo piensan los ricos no tienen nada que ver, por favor, no tienen nada que ver con el dinero que tú tengas en el bolsillo. Tiene que ver cómo tú piensas. Si no tienes un duro, no quiere decir que estés en este esquema. Solo si piensas así, si estás en este esquema. Si no tienes un duro, pero tú piensas de la otra forma y estás haciendo lo que se hace en el esquema de los ricos, al final llegarás a ser rico. No tiene nada que ver con el dinero que tienes, acuérdate de esto, tiene que ver con la forma de pensar y las cosas que haces con ese dinero, ¿de acuerdo?
es lo que haces con cada céntimo que entra en tu bolsillo, lo que te va a hacer rico o te va a hacer pobre. Y eso tiene que ver con la mentalidad. ¿Recuerda? Entonces, ¿cómo piensan los pobres? Las personas igualmente quieren aumentar sus ingresos, ¿sí? Buscan un trabajo extra, no le llega a final de mes, mira, vamos a buscar un mejor trabajo o voy a buscar un trabajo por la mañana y otro por la tarde que me dé para poder ganar más dinero, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente las personas trabajan más, ganan más dinero, evidentemente, pero ahora es diferente. Las personas deciden poner su dinero en los gastos y en los pasivos. Lo que van a hacer es, si van a tener esta forma de pensar, si yo gano más dinero, pues voy a poder permitirme mayores lujos. ¿Sí? ¿Te suena esta forma de pensar o eras más de la otra? O sea, si yo tengo ahora más dinero, posiblemente me pueda comprar un coche mejor. O ahora que gano más dinero, voy a poder comprarme la moto que siempre quise. Y lo más probable es que si tengas el dinero, lo metas como un gasto. Pero si, imagínate que estabas ganando 1.000 euros al mes y ahora ganas 1.500, dices, bueno, pues tengo 500 euros más con los que antes no contaba. Entonces, tú estás en este esquema, si tu mentalidad es así, es decir, bueno, pues tengo 500 euros más, puedo comprarme una moto que cueste 300 euros al mes, y entonces miran los carteles publicitarios, ¿sí?, de tu ciudad y mira, la moto Yamaha que cuesta 300 euros al mes en tantos meses sin ningún tipo de interés, ¿no? Fantástico, pues ya me voy a comprar la moto, ¿no? Que yo quería, la tengo y además me sobran 200 euros, mira, convences a tu mujer, a tu marido, etcétera, etcétera. Y entonces pues la compras. ¿Qué es lo que sucede? Que has puesto tu dinero aquí en los pasivos, creas una nueva letra como un nuevo gasto y te permites hacerlo. Y luego viene pues la mujer o el marido y dice, vale, pues perfecto, ahora vamos a llevar a nuestro hijo al colegio que siempre quisimos, porque como tú trabajas más, pues para algo es, ¿no? Para eso trabajas tanto, para poder hacer las cosas que nos gustan o poder mejorar la calidad de vida. Y entonces lo que hace, lleva al niño pues a un colegio privado y entonces pues lo que sucede es que, bueno, pues aumentamos los gastos y lo que sucede es que ya tus gastos son a 1.500. Llega un momento en el que pues la vida, el coche se rompe y bueno, el coche ya está apagado y ahora ¿qué hacemos? Nos tenemos que meter en un nuevo coche, pero ya ¿qué hacemos? Pues mira, María o Antonio, ponte a trabajar, ¿no? Si trabajaba uno, ahora trabajan los dos, mira, vamos a hacerlo media jornada, entonces se meten media jornada y ganan otros 600 euros más y entonces te compras un coche de 300, pero como te sobran otros 300, mira, pues ahí empieza la pescadilla que se muerde la cola y empezamos a hacer gastos y letras correspondientes a lo que ganamos. Lo que sucede es que habitualmente esos gastos, esas letras o ese estilo de vida lo marcamos para mucho tiempo. A veces la hipoteca dura 30 años, los gastos del coche duran 5 y cuando pasan 5 años el coche se ha roto y tienes que comprar otro y son otros 5 y así va pasando la vida y uno llega a 30, 40, 60 años y se mantiene sin poder dejar de trabajar porque los gastos que tienen les mantienen en esta rutina. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es aumentar los ingresos, pero aumentan mis gastos y aumentan mis pasivos, ¿de acuerdo? Y al final de mes hay 0 euros en tu cuenta. Eso es lo que sucede en la forma que tiene de pensar una persona pobre, ¿de acuerdo? Esta es la rutina del día a día y entonces, bueno, pues luego empezamos a no encontrarnos bien, a enfermar o a estar estresados, etcétera, etcétera, porque el tipo de trabajo, el tipo de pensamiento es lo que te está llevando a esta forma de trabajo, a esta forma de vida y no tiene nada que ver con el dinero. Entonces una persona así está esperando
que le toque la lotería, está esperando, pues mira, que su hija se case con una persona rica o que pase un milagro, ¿no? Y que de alguna forma pues pueda resolver su situación que le ha ido manteniendo en esa pescadilla que se muerde la cola, trabajar para pagar, etcétera, etcétera, ¿no? La vida pierde un poco de interés y entonces, bueno, pues empiezan a haber problemas de pareja, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir con esto es que puedes seguir estando en este sistema y posiblemente la culpa, y lo tengo claro, no es tuya, porque tú aprendiste a hacer lo que te dijeron, aprendiste de alguna forma a trabajar, a seguir un modelo, un patrón, pero es un patrón que no funciona. Evidentemente, si te pusiste a hacerlo porque te sentiste influido por la sociedad o por cualquier sistema que ya estaba en funcionamiento, puede ser un buen momento para empezar a hacer el cambio, para empezar a pensar como piensan los ricos, para tener resultados diferentes. Recuerda que no tiene nada que ver con el dinero que tienes en el bolsillo, tiene que ver con qué haces con cada euro que entra en tu bolsillo y tiene que ver con la forma de pensar. Entonces, este tipo de personas no tienen en cuenta negocios, renta, etcétera, etcétera. Las personas piensan que invertir dinero en un negocio o en acciones, como no controlan ese tipo de temas, lo que sucede es que piensan que es dinero perdido y tienen miedo de meter un dinero ahí y de perderlo. Entonces, para eso, evidentemente, es cierto. Yo tampoco querría poner un dinero en algo que no conozco. Lo primero que tienes que ir empezando ya es a retirar entre el 10 y el 30% de tus ingresos como ahorro, y ese dinero no puedes tocarlo, es como si ya lo hubieses gastado. Ahorro no significa ese dinero lo voy a utilizar para cuando lo necesite. Ahorro significa ese dinero se queda apartado y ya está gastado, o sea, no cuento con ese dinero. Y ese dinero lo vas a poder utilizar para poder hacer más dinero, eso sí, ¿de acuerdo? No para cubrir gastos o pasivos de urgencia, no. Ese dinero está precisamente para que haga más dinero, para que pueda volver a generar más dinero y se amplíe el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que empieces a retirar ese dinero, ese 10-30%, lo tienes ahí apartado. Y mientras tanto, mientras vas haciendo eso, entonces empiezas a leer libros de crecimiento personal, libros de educación financiera, libros que hablen sobre libertad financiera, libros que hablen sobre cómo montar tus propios negocios, y sobre todo cómo montarlos hacerlo a través de internet, porque tienen costes muy bajos y el potencial de ganancia son muy altos en muchísimos casos. Entonces, infórmate, empieza a formarte para qué hacer con ese dinero que tienes, para que puedas salir de ese círculo vicioso de trabajar y pagar, trabajar y pagar. Puedes hacerlo con tu mentalidad. Mi consejo es que dediques parte del tiempo que antes hacías en algo que no sea provechoso en aprender, en educarte financieramente y unirte a personas que tienen pues esta forma de pensar, unirte a personas que ya lo han conseguido. Eso ya te va a facilitar mucho todo el proceso y te va a ayudar a acercarte a aquello que quieres lograr si este es tu camino. Así que bueno, espero que toda esta formación te haya servido para ampliar la mente y poder tener otro punto de vista con referencia a lo que has aprendido hasta el día de hoy. Así que bueno, estoy muy agradecido de que estés aquí viendo este vídeo. Agradezco que dediques el tiempo a poder estar aquí con Selena y conmigo, y estamos para ayudarte y para poder seguir formando parte de tu vida, intentando colaborar tanto como han colaborado conmigo. Así que espero poder ayudarte, espero poder haberte influenciado de alguna forma para mejorar tu vida.